Bueno, muy bien. Ahora vamos a charlar un poco de lo que se denomina empresa en red, que es un sinónimo de alguna manera de empresa esbelta. Simplemente que, bueno, cuando vimos empresa esbelta en el video anterior, lo hacemos en referencia al texto fuente de Voltansky y Chapelo, en donde destacan características diferentes a lo que destaca este autor que es Recio, que también es un autor fuente de la unidad 6 de teoría de las organizaciones. ¿Sí? Como les decía, vamos a charlar más profundamente sobre eh, lo que significa una nueva estructura organizacional. Nosotros no hablamos mucho del tema estructura y estructuralismo, simplemente hicimos alguna mención cuando hablamos de burocracia, en donde hicimos referencia a la idea de eh, estructura. También lo hicimos con Fayol, cuando hablamos de organigramas, de jerarquías, de líneas de mando, eh, de autoridad, ¿no? Esa es una forma de estructurar la organización, y también habíamos dicho que la estructura está relacionada con el poder dentro de la organización, y que en particular las organizaciones burocráticas lo que hacen es legitimar el poder. Recuerden esta palabra, legitimar el poder en la cúspide, ¿no? Son organizaciones verticales, sí, donde todo está concentrado en la cúspide, ¿sí? De hecho, las normas por las cuales se rige la burocracia están realizadas desde arriba para abajo. Son organizaciones completamente verticales. Eso es una forma de estructura. Eh, Luego, cuando vimos el toyotismo y ya vimos la Keretsu, o la pirámide organizacional de la Toyota, particularmente, donde tercerizaba algunos procesos, ¿sí? Y lo pudieron ver también. Les recomiendo que vean el video que está grabado, videos complementarios que habla de nuevos paradigmas. También se puede ver ahí en un gráfico de qué manera las organizaciones que estaban establecidas todas en una misma planta, en un mismo lugar, en un mismo espacio, fueron desmembrándose a través de la tercerización, que era aquello que todavía no les estábamos develando de lo que significaba la tercerización, o el desmembramiento de procesos dentro de la organización, porque lo vamos a hacer hoy. Ahora, entonces ahí aparece un nuevo tipo de organización, una nueva estructura, en donde en el toyotismo aparece la idea de proveedores, donde ciertos procesos que se realizan dentro de la organización los hacen los proveedores. No me quiero adelantar mucho porque es lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? Luego también con empresas Belta, Bontac y Chapelo, que de un punto de vista cultural, también podemos observar cómo las organizaciones se hacen mínimas, esbeltas, pequeñas, para cuidar los costos. También pasaba con el toyotismo, ¿no? Y ahora nos vamos a meter con una nueva estructura organizacional que se llama la estructura reticular o en red. Es lo mismo. Si ustedes lo leen por allí, reticular o en red es lo mismo. Es decir, donde la organización directamente se desmembra en un montón de pedazos, ¿sí? Se desgrana en un montón de pedazos, constituyendo una red. Esto también es lo que se, digamos, es lo contrario a lo que se denomina una organización integrada, que también lo vimos en la empresa Fordista, en la gran empresa Fordista, donde todo estaba integrado. Acá hay un proceso inverso de desintegración. Así como existe un proceso de desburocratización, existe también un proceso de desintegración. Las organizaciones, en vez de integrarse, de estar todas en la misma planta, se desintegran. Pero vamos a hablar un poquito de Recio. Recio es doctor en economía, profesor del Departamento de la Economía Aplicada, docencia, economía del trabajo y políticas sociolaborales en la Universidad Autónoma de Buenos Aires. Eh, y él dice, bueno, los cambios en la organización empresarial. Hipótesis. Arranca con una hipótesis que dice que se está produciendo una importante mutuación en la estructura de la empresa capitalista, particularmente en la gran empresa, y que esto posee importantes consecuencias sociales. Eh, digamos que Recio está muy preocupado por las consecuencias sociales que tiene este nuevo cambio de estructura, ¿no? ¿Cuál es el cambio de estructural que aparece y que nos cuenta Recio? Esto es propio ya de la década del 90. Recuerden que cuando vivimos el toyotismo estábamos hablando de, bueno, 50, 60 y 70, empresas Belta 60, 70 y el paso a los 90, y acá estamos hablando directamente de los 90. Bueno, las transformaciones de la empresa capitalista, dice, innovaciones tecnológicas en un sentido amplio, incluye innovaciones materiales como sociales.
¿sí? Las innovaciones incluyen innovaciones sociales, tecnológicas sociales. Vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, comienza hablando recio de una trayectoria del capitalismo, ¿sí? No sé si está en el libro, pero vamos a hacer un paso rápido. Historiza de alguna manera la historia del capitalismo, donde dice, existe un primer capitalismo comercial, el mercantilismo, siglo XVI, Italia, como se comerciaba el comercio de la seda, ¿no? Y de las especies, en donde existía lo que se denominó el imperio mongol, ¿no? Que era, y luego más tarde también el imperio otomano, en donde no permitía que se pasara de Oriente a Occidente fácilmente a través del mar Mediterráneo, ¿no? Estaba como taponado, para decirlo de alguna manera. Entonces, esas. eh, de hecho, por eso el viaje de América en 1492, es decir, se quería llegar a las Indias, ¿no? A las Indias orientales, porque se quería dar toda la vuelta, porque en ese momento estaba el Imperio Otomano que no dejaba pasar desde la zona de donde hoy es Siria, bueno, Pakistán, bueno, esa zona entre Siria y Pakistán estaba ocupada por el Imperio Otomano, entonces decide dar toda la vuelta desde España, desde el Puerto de Palos, para pasar por lugares recónditos donde no se sabía qué ocurría y se llega a América, ¿no? Por eso se le llaman las Indias occidentales, porque, por ejemplo, una de las cosas que iban a buscar era la pimienta, que era algo muy importante la pimienta para esa época, donde le daba sabor a las comidas, y se llevaron de acá el pimiento, lo que nosotros hoy conocemos como el ají, ¿no? El ají molido que causa, a veces no lo queremos comer porque pica mucho, bueno, era una especie muy codiciada. Eh, por eso se llamó pimiento también. El ají acá se llama, lo que nosotros llamamos ají hoy, en relación con la pimienta de la India, se llamó pimiento, ¿no? De hecho, en lugares de Sudamérica todavía se denomina pimiento, ¿no? Después aparece, y esto genera, eh, sobre todo en Italia, donde zarpan todos los barcos para hacer, pero no solamente de Italia, ¿no? También hay otros lugares, pero en Italia, Sicilia en particular, ahí aparece la primera acumulación de capitales, ¿no? En donde aparecen los prestamistas, prestan dinero para que zarpen los buques, los aventureros, ¿no? Piensen en también las aventuras de Marco Polo, en la búsqueda de una nueva ruta hacia la seda, ¿no? Estaban financiados por los primeros banqueros de la época. Inclusive también estaba, en aquella época estaba el famoso banquero del Papa, que era los Medici, que eran los que dominaban el estado de Florencia dentro de Italia. Pero igual Italia todavía no se había constituido como nación en ese momento. Después aparece un proto-industrialismo y manufactura. Todo el siglo XVIII y XIX aparece la revolución industrial. Está hablando de la revolución industrial básicamente, que ya hablamos muchísimo de esto. En el nuevo siglo aparece el Fordismo, que ya lo recontra conocemos. Luego aparece el control dentro de las organizaciones, que esto es más que tiene que ver con los controles, digamos como la segunda etapa del auge de la organización fordista, ¿no? Porque nosotros vimos el Fordismo en la década del 20, o sea, en 1914, cuando Ford genera su gran empresa, pero bueno, hay como una segunda ola de Fordismo, ya lo vimos un poco, después de la década del 30 la crisis y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el Fordismo aparece como la gran empresa integrada, ¿no? Esas empresas que eran capaces de lograr de un día para el otro trabajos de 3.000, 6.000, 8.000 personas, y era algo muy conveniente para aquella época en donde se quería salir de la crisis del 30 primero y también de la crisis que había dejado la guerra, ¿no? Eso generaba puestos de trabajos enseguida. Después aparece el control de elementos básicos que garantizan el poder de la gran empresa, redistribución, diseño e investigación. Son más para la década del 60 y 70, ¿no? Donde aparecen las empresas que empiezan a dominar ya con el toyotismo encima, ¿no? Esta idea de que el usuario o el cliente se convierte en una persona sofisticada, bueno, y empiezan a generarse
investigación de mercado, nuevos diseños de producción. Y aparece lo que se denomina luego las economías de escala, aquellas economías de escala donde la característica principal es, por el gran volumen reducen costos, ¿sí? Sobre todo los costos fijos. Existen, después lo van a ver ustedes cuando vean costos, van a ver que existen tanto costos fijos como variables. Los costos fijos no importa que produzca un producto como un millón de productos, siempre van a estar iguales. Entonces, si yo produzco a gran escala, el costo fijo por producción va a reducirse, ¿no? Es decir, no importa que produzca lo que produzca. Entonces, por cada una de la producción, por cada producción en particular, por cada unidad de producción, mientras yo produzca más, el costo fijo va a ser menor. Y después aparecen los mercados internacionales, que es la internalización de la economía. Hace toda una trayectoria de capitalismo y de la gran empresa. La gran empresa se transforma en multinacional, en transnacional. Bueno, en el último tiempo ha aparecido la idea de transregional, ¿no? Bueno, empresas que, como las translatinas en Argentina, ¿no? Perdón, en Latinoamérica, en donde fueron empresas que se desarrollaron para vender su producto dentro de Latinoamérica. Pero hay dos causas de la crisis de la empresa fordista. Esto es todo lo que vimos recién, este auge de, la, de esta trayectoria del capitalismo. Se condensa, sigue el tipo de producción o el tipo de estructura es la fordista, la integrada, donde todo está dentro, donde está burocratizado, ¿no? Donde está estandarizado. Eso, pese a que todavía sigue hoy, imagínense todavía en la década del 40, 50, 60. Pero tiene dos problemas esta, esta estructura fordista. Primero, la rigidez estructural, jerarquía y toma de decisiones. Esto, recuerden, se asemeja mucho a los reclamos de los cuadros, ¿no? Hay un problema de rigidez estructural en tanto jerarquía y toma de decisiones, y hay una rigidez laboral, imposibilidad de ajustar salarios, presencia de sindicatos. Acá lo que, a diferencia de lo que Montaki y Chapelo, que se preocupan por, digamos, por los empleados de sueldo superior, para decirlo de alguna manera, los gerentes o los cuadros no son los trabajadores que conocemos que están detrás de la máquina o que realizan tareas operativas, que realizan la fuerza de trabajo. Bueno, acá como se preocupa un poco por eso, Voltaire y Chapero se preocupan por esto porque tienen otra tesis, tienen otra idea, quieren demostrar la idea de que existe un nuevo espíritu del capitalismo. Eh, bueno, Recio se preocupa por, digamos, la parte operativa, la que realiza la fuerza de trabajo. Entonces dice que, bueno, el Fordismo está todo bien, dice, porque estandariza, porque integra la organización, pero tiene dos grandes problemas. Primero, la jerarquía en la toma de decisiones. Recuerden que esto es un problema de la burocracia también. Lo vimos, inclusive lo sufrieron un poco en el parcial, esta idea de que no se adapta al contexto, y la teoría de, digamos, la mirada sistémica puede darle una ayuda a esta cuestión. De hecho, la nueva estructura, la idea de una nueva estructura en las organizaciones significa que sean estructuras más moldeables, no tan rígidas como la estructura burocrática, la idea de que la estructura se adapte al contexto. Eso está muy presente en los últimos años, ya diría hace tiempo, en las teorías administrativas. Y después aparece lo del problema laboral, en donde hay, si bien la empresa fordista, ya lo estudiamos, ustedes nos van a decir, bueno, ustedes, profe, pónganse de acuerdo, ¿extrae el plusvalor o no extrae el plusvalor? Bueno, tiene pro y contra, digamos, para el empresario, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, es la mejor forma de extraer plusvalor en algún punto. Ya vimos que el toyotismo es aún mejor en un contexto diferente, pero de todas formas tiene algo que, digamos, va en contra de esta dominación que quisiera ejercer un empresario, que tiene que ver con el hecho de que si tengo a todos los trabajadores integrados en una organización, eso le da la posibilidad al trabajador de que se organice en sindicato. Y la nueva estructura, además de ser una estructura flexible, de una estructura menos autoritaria, para decirlo de alguna manera, con menores jerarquías, también me da la posibilidad de desmembrar la organización, romperla y no posibilitar la organización del trabajador. Pero sin embargo dice Recio que existen elementos que permanecen de la gran empresa. Primero, la imposición de la marca, ¿sí? La imposición de la marca,
se logró detectar procesos que son críticos y los cuales pueden ser tercerizados, y aprendizaje en logística. Esto lo vamos a ver ahora en forma detallada. Bien, en el video que está en videos alternativos u otros videos, que vamos a sacar acá el WhatsApp, hay una filmina que habla de esto, ¿no? De la nueva estructura. ¿Sí? Esta es una estructura organizacional piramidal muy propia de la burocracia o de la mirada más tradicional de la organización, ¿sí? Donde hay jerarquías y todo lo demás, ¿no? Pero aparece también en los últimos tiempos, pero ya hace tiempo, ¿no? No es algo ya tan novedoso, ¿no? La idea de pensar las organizaciones en vez de manera vertical, en manera horizontal, a través de procesos, con entradas, procesos y salidas, y la posibilidad de que aparezca información asociada a ese proceso. Esto lo vimos con teoría de los sistemas, no es nada nuevo para ustedes, pero aparece también la idea de, esto no lo dice Recio, no está en el texto, pero se lo quiero traer, lo van a ver después, acá hay lo que se denomina una estructura matricial. ¿Por qué se llama matricial? Porque si se fijan, esto es una matriz, en donde tengo verticalmente, tengo las características de una organización tradicional, dividida en funciones, como nos enseñó Fallo. ¿Se acuerdan que Fallo nos enseñó que había 6 funciones? Acá tenemos 4, no pasa nada. Entonces es una división estructural, ¿no? Pero también aparece la idea de proyecto que horizontaliza la organización, en donde convierte a la organización en diferentes procesos, en donde cada proceso significa un agregado de valor, ¿sí? Hacia el otro hasta llegar al consumidor final, ¿no? Esto. Hasta llegar hasta el consumidor final. Entonces la idea es diferente, ¿no? Pensar la organización desde el punto de vista de los procesos y no desde la estructura eh, del organigrama, la estructura jerárquica, ¿sí? Entonces, por eso aparece uno de los elementos que queda de la gran empresa, es que se logró detectar qué procesos son críticos y cuáles pueden ser tercerizados. Es decir, acá tenemos los diferentes procesos, ¿no? Al dividir la organización en procesos, yo puedo cortar esto, por ejemplo, este proceso que dice grupo de diseño, se dedica a diseñar, lo puedo cortar y lo puedo enviar hacia afuera y lo puedo tercerizar. Ya lo vimos con Toyotismo, ¿no? Esta idea. Entonces, lo que dice, bueno, lo que dice Recio es que esta mirada desde los procesos, de la organización desde los procesos, lo que hace es poder, poder entender qué procesos son los que puedo tercerizar y cuáles me los debo quedar. Ustedes se dirán, lo que primero aparece en este sentido es cuando yo detecto un proceso crítico. Proceso crítico significa aquel proceso que sí o sí tiene que salir bien. Hay dos maneras de entender el proceso crítico. Primero por el tema de la calidad de lo que yo debo hacer, ¿no? Piensen en algún trabajo, piensen también en la carrera, ¿no? ¿Cuáles son los procesos críticos que tienen que hacer ustedes para poder recibirse? Que si hay alguna etapa de la carrera, alguna materia que ustedes sientan que por ahí es más filtro, eso siempre ocurre. O sienten que al principio tienen que poner todo para aprender a ser estudiantes y luego lo crítico viene al final. Bueno, habrá que ver. Aquellas cosas que, aquellos procesos que ustedes tienen que hacer para recibirse y en una organización para producir el producto final y que no pueden salir mal bajo ningún punto de vista. También pueden ser críticos desde otra perspectiva que tiene que ver con el tiempo. Bueno, este producto, por una cuestión de tiempo, como viene la cadena de procesos, yo no puedo tardar más de tanto tiempo. Entonces es crítico en temas de tiempo. Si yo este proceso lo hago en determinado tiempo, voy a cumplir con entregarle al cliente mi mercadería de la mejor manera. En realidad, si lo hago de otra forma, lo hago con más tiempo, tardo más, atraso toda la producción. ¿Sí? Entonces puede ser crítico por tiempo, por calidad, bueno, por algunas cuestiones también, por cuestiones simbólicas, porque el cliente detecta en ese proceso particular el agregado de valor fundamental de la organización, del producto, ¿no? Y decía que lo primero que se nos ocurre es pensar que los procesos críticos son los que con la organización se queda. O sea, si yo soy una organización y tengo que
tercerizar un proceso, voy a tercerizar a aquellos que no son críticos. Y hay muchas veces al revés. Se terceriza el proceso crítico porque hay alguien que lo hace mejor. Ustedes me dirán, pero bueno, si hay alguien que lo hace mejor, ¿por qué me dedico a esto? Bueno, pero en realidad lo que el otro, la otra empresa lo que se dedica es a ese proceso, no se dedica al producto en general. Por ejemplo, en una época me acuerdo que, no me acuerdo qué vehículo Ford traía un motor Audi. Uno podría decir, bueno, el motor lo tiene que hacer la misma empresa, pero bueno, sin embargo, tercerizaba la producción de su motor, ¿sí? Y la otra empresa se dedicaba a hacer el motor. Como el motor es muy importante, es crítico para que funcionara de la manera que ellos quisieran, para que el auto tuviera sus prestaciones en particular, decía, bueno, hay otro que lo hace mejor, bueno, le hago el proceso afuera, ¿sí? Eso tengan en cuenta que como lo vimos en Toyotismo, también es una forma de tercerizar, es sacar los costos hacia afuera, que la organización se convierta en una organización mínima, esbelta, desengrasada, ¿sí? Que tenga costos mínimos. Entonces, la idea del ajuste, porque yo también puedo tener una organización desengrasada o una organización con bajos costos y controlo todo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Dice Recio. Recio es muy piola en lo que nos dice. Claro, el primer Fordismo sí, a través de la estandarización, de la eficiencia y del control de los tiempos muertos, por cuestiones contextuales de aquella época, no estaba conformado todavía el sindicalismo de la manera que hoy está conformado, podía bajar los costos de la producción, ¿sí? Sin embargo, en la década del 90, finales del siglo XX, la conformación de la organización sindical, la organización de los trabajadores, es muy fuerte ya. Entonces, ya llega un punto en donde los trabajadores se defienden mucho, la organización sindical se defiende mucho de esta explotación, para decirlo de alguna manera, entre comillas. Cada uno conocerá el término, pero bueno, es para, podríamos decir en realidad de explotación, podríamos nombrar, podríamos decir que en realidad se defiende de tal vez de la utilización del cuerpo de una manera como si fuese una máquina o más intensa o más intensiva, ¿no? Es decir, cuidando la salud también, ¿no? Porque cuidando la salud del trabajador. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo envío esto a una empresa tercerizada, le exijo que me lo entregue en tiempo y forma a un costo determinado, porque si yo lo hago en mi organización no lo puedo hacer porque el sindicato se va a oponer a que lo haga con ese determinado ritmo y con ese determinado ritmo de tiempo y con ese determinado salario, ¿sí? Entonces nos trae otro problema, además de lo que nos traía la empresa esbelta de Voltán y Chapela, ¿no? Aparece la imposición de la marca, es muy importante la marca para la nueva empresa en red, porque en definitiva una empresa en red llevada al extremo, hoy tenemos las empresas virtuales, eh, probablemente haya empresas que no tengan ni siquiera una fábrica, produzcan cosas eh, que en realidad todo el producto se tercerice, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Bueno, queda la marca. Están ofreciendo una marca en realidad. El prestigio de una marca. Después lo que hace la empresa, bueno, la empresa terceriza toda la producción. Entonces es muy importante la marca, ¿no? Eso genera una confianza en la gente, ¿no? Esto es algo que queda de la gran empresa, ¿no? La idea de la marca como elemento de confianza hacia el consumidor. Y el aprendizaje en logística, que es fundamental, porque si yo tengo una empresa en red distribuida en todos lados, tengo que manejar el transporte, el pasaje de la mercadería de productos en proceso en diferentes lugares. Hoy en día esto se maneja a nivel mundial, ¿sí? Eh, hay productos que se realizan determinados componentes en un lugar y otros componentes en otro lugar, en otros espacios se une, se ensambla toda la producción, ¿no? Entonces, esto es un gran aprendizaje, perdón, en logística que hubo. Es fundamental para una empresa en red porque se produce todo de manera, como ya habíamos dicho, desgranada, ¿no? Bueno, pero lo importante es que hay un tipo de gran empresa, una estructura de gran empresa fordista, burocrática, estandarizada, en donde tiene dos problemas grandes, que primero que es como una especie de transatlántico que cuesta dominar, que cuesta cambiar, que cuesta un cambio porque tiene una estructura muy rígida. Y por el otro lado, el- tiene un problema en que el cual no puede llega un punto que por la organización sindical no puede ajustar los salarios. Bueno, la empresa red se trata más bien de un conjunto de modelos organizativos que tienden
que tienen en común unos elementos característicos que dan lugar a fórmulas organizativas relativamente novedosas, ¿sí? Actividades integradas, gestión desjerarquizada, ¿sí? Se desjerarquiza, relaciones dinámicas, tipos de acción, por tipos de acción, capacidades comunicacionales y financieras. Se necesitan todas estas cuestiones, ¿no? Mucha comunicación, las TICs, las tecnologías de información y la comunicación, hacen que uno pueda gestionar una organización a la distancia, hoy ya lo sabemos con todos los problemas que tenemos, que ya no hace falta que lo digamos, y en este sentido también se desjerarquiza la organización en el sentido de que desaparece esa estructura vertical como ya estuvimos viendo. Recio dice que hay cuatro modelos, en la década del 90 aparecen cuatro modelos de empresa en red. Primero está el modelo de la subcontratación, en donde se puede subcontratar personal, A, una subcontratación de personal, y B, de actividades internas, subcontratación interna, y C, entramado de actividades externas, subcontratación interna. En realidad yo puedo subcontratar personal, ¿sí? O puedo subcontratar actividades o procesos. Esto de interno externo es medio confuso un poco, pero la idea es que puede ser, yo puedo tercerizar directamente el proceso, como por ejemplo el caso típico es tercerizar el proceso de limpieza. Eso sería un proceso interno. Y puedo tercerizar todo el proceso de venta y eso sería un proceso externo, eh, diría Recio. O puedo subcontratar directamente personal en las agencias de personal temporario, ¿no? Entonces, fíjense que lo que yo estoy haciendo es quitándome de encima nóminas de personal, ¿sí? En el caso de la subcontratación de personal, convivirán en un mismo proceso personas que trabajan en un contrato con la empresa directamente o personas que tienen un contrato con una agencia que tienen un contrato con la empresa. Estas son agencias de subcontratación, ¿no? En donde a través de un convenio entre la empresa y la empresa de subcontratación, ¿qué hace? Bueno, se toman empleados no en forma directa, sino en forma indirecta a través de la agencia. Y las responsabilidades son compartidas con la agencia. En ese sentido, el que te contrata es la agencia vende ese servicio a la empresa. Después aparecen lo que se denominan los conglomerados, que ofrecen servicios relacionados con lo público y requieren capacidad financiera. Esto, el ejemplo es los contratistas del Estado, en donde imagínense que cualquier Estado provincial, municipal, nacional, no va a tener tiene que hacer un puente y no va a tener toda una infraestructura relacionada con la ingeniería civil para hacer un puente. No tiene que contratar a una empresa. Eso tiene bastante lógica en el sentido de que, bueno, en los momentos que no hace puentes, tiene que hacer, no sé, edificios públicos. Entonces, tal vez tenga que contratar especialistas que hagan determinada ingeniería civil, ¿no? Pero bueno, esto tampoco es privativo del Estado, ¿no? No es que los conglomerados son solamente empresas contratistas de constructoras que lo que hacen es vender el servicio del Estado, que de hecho lo son, pero también esto, sobre todo a partir de la década del 90, en los 2000, en Argentina se populariza mucho la conformación de fideicomisos, lo que se llama pozos, en donde uno paga una cuota antes de que se construya el edificio y va pagando su edificio durante un tiempo antes a través de lo que se denomina un fideicomiso, que es una figura legal de ahorro, para decirlo de alguna manera, ya lo van a ver. Pero bueno, ese fideicomiso que se conforma un fideicomiso que es la que junta el dinero de todos los futuros dueños de los departamentos, lo que hace es contrata a un conglomerado, ¿no? No tiene el fideicomiso su ingeniería civil, lo que sí tiene es su capacidad financiera, ¿no? Son empresas que se dedican a hacer fideicomisos que antes de que la gente ya haya puesto todo el dinero, ellos ya invierten en la construcción del departamento. Muchas veces la gente todavía no puso el dinero, bueno, o se lo invita a ver el edificio, eh, un departamento ya terminado, bueno, así quedaría tu casa. Bueno, todo eso requiere inversión que se hace antes de que la gente vaya depositando. Bueno, una vez que se hace el contrato, la gente empieza a depositar en el fideicomiso, ya vienen los flujos, ya viene la vuelta,
la devolución de la inversión, ¿no? Primero se invierte, bueno, y acá intervienen muchos pozos de dinero, ¿no? Muchas empresas, fondos comunes de inversión para realizar esto. Pero lo importante para entender esto es que estos fondos comunes de inversión, el Estado o estos proyectos de ingeniería civil a través de fideicomisos no tienen su empresa de construcción, no tienen su empresa de ingeniería civil, la subcontratan, ¿sí? Esta es otra forma, otro modelo en red, ¿sí? Después aparece lo que él denomina la proximidad al usuario, franquicias o sucursales independientes, capacidad de centralizar las decisiones debido al peso que posee la marca, de imponer condiciones y de evadir aventuras independientes, ¿no? Tenemos ejemplos de McDonald's, de Subway, ¿no? Empresas que, sobre todo en la alimentación hay mucho, en el rubro gastronómico hay mucha franquicia. En Argentina existe una ley de franquicia donde existe el franquiciado y el franquiciante. El franquiciado es aquella persona que coloca el local, supongamos en McDonald's, ¿no? Coloca el local y tiene que poner la mampostería, todo el diseño y tiene que hacer la comida como McDonald's se lo pide. Pero el franquiciante, que es McDonald's, lo que hace es proveerle de toda esta capacidad para poder hacerlo, ¿no? Le da el marketing, le trae las hamburguesas, le trae el producto, ¿sí? Le trae la gente que le puede convertir el local en un local de McDonald's, ¿sí? Y esto hay que tener en cuenta, ¿no? Esto que uno terceriza pero no pierde el control, ¿no? Ni en la subcontratación, uno subcontrata procesos o personas pero tiene el control. En los conglomerados también. El Estado o las empresas de fideicomiso contratan a la ingeniería civil, a las empresas, a los conglomerados, a las empresas de construcción, pero siguen teniendo el control. Y acá también pasa lo mismo. Eh, lo que tenemos es organizaciones que lo que hacen es franquician pero tienen el control. La franquicia al franquiciante, no al franquiciado, le da la posibilidad de controlar al franquiciado. Que el comercio, el local que tiene la franquicia, tenga las características que le impone la marca. Bueno, obviamente que el franquiciante está haciendo una inversión también en marca, en marketing, bueno, y todo aquello que hace que, claro, el franquiciado ponga el dinero porque el franquiciado tiene que pagar la franquicia, porque va a sentir, porque cree que su inversión es el pago de esa franquicia, obviamente va a hacer que el local se llene de gente y tenga un retorno de la inversión, ¿no? Pero el control lo sigue teniendo el franquiciante. Y después aparecen las redes de tipos comerciales, donde un proveedor posee mayor preponderancia bueno, hay un ejemplo de estas redes comerciales. En la Argentina también existen lo que se llaman contratos de proveeduría, en donde un proveedor eh, se o sea, a través de un contrato, lo que hace un proveedor es garantizar que el producto, perdón que lo estoy explicando re mal, contrato de proveeduría significa que un proveedor firma un contrato para obligarse, ¿sí? Está obligado a eh, proveerle determinada mercadería en tiempo y forma. Es muy parecido a la franquicia, pero es al revés un poco. Es un poquito al revés. En realidad eh, tiene más que ver con el modelo de las concesionarias de autos, ¿no? En donde una concesionaria de autos, un concesionario invierte para poner una concesionaria, supóngase de Sebel, de Fiat, ¿sí? Y firma un contrato de proveeduría con la terminal acá en Argentina, en donde la terminal le va a proveer de los vehículos para que lo pueda vender en su concesionario, ¿no? Bueno, y acá también, ¿qué va a ocurrir? La terminal, se ve el Fiat, Ford, la que sea, lo que hace también es está tercerizando el proceso de venta, ¿no? De comercialización, pero sigue teniendo el poder de alguna manera porque el producto lo que hace es eliminar el proceso de venta, pero el producto, la empresa proveedora sigue vendiendo lo que ellos desean, ¿no? El producto que ellos desean. Redes y condiciones laborales. La cuestión central es que el nuevo modelo permite romper con la tendencia al monismo en las relaciones laborales,
en las estructuras salariales y en los sistemas de organización del trabajo. Se rompe el unicato por empresa, se logra una diferenciación en la remuneración, se pueden implantar técnicas de personalización de la organización del trabajo. Bueno, acá esto es muy importante, es a donde quiere llevar, quiere llevar todo este cambio que a nosotros nos interesa mucho como administradores también, entender las nuevas estructuras organizacionales, pero Recio lo lleva a este problema laboral, ¿no? Hay dos conceptos que son diferentes, que tienen que ver uno con qué es el unicato y qué es el monismo, ¿no? El unicato significa que existe un solo sindicato por rama de actividad. En Argentina domina el unicato, por ejemplo. Yo no soy especialista en estos temas, en relaciones laborales, pero este unicato en ciertos rubros está se ha podido quebrar, ¿no? Por ejemplo, en el gremio de la educación es un gremio típico en donde hay varios sindicatos que intervienen, no solamente uno, sin embargo, para tal vez, bueno, en la provincia de Buenos Aires todos conocemos a SUTEBA, porque es el que mayor preponderancia tal vez tenga, pero hay muchos sindicatos más, y en Capital y en todo el país hay muchísimos sindicatos, ¿no? Bueno, sería la excepción a esta idea de unicato, ¿no? Eh, Esto en Argentina ha traído muchos inconvenientes, dolores de cabeza y discusiones, ¿no? Están los que dicen que el unicato es una forma de cercenar la libertad sindical, es decir, que aparece esta idea de los sindicalistas de 30, 40, 50 años en el poder, cosa que es completamente cierta, pero por otro lado también los que defienden el unicato dicen que el desmembramiento, esto también ocurre en el Estado, ¿no? El Estado tiene ATE y tiene UPCN, ¿no? Son dos gremios que trabajan, que tienen, en donde uno si es empleado del Estado se puede hacer tanto en ATE como en UPCN, ¿no? Y decía, bueno, los que defienden el unicato lo que dicen, bueno, en realidad estas son técnicas también, es decir, poder darle personalidad jurídica a otros sindicatos dentro de la misma rama, son técnicas para quitarle el poder al trabajador, porque se va desmembrando y aparecen sindicatos muy pequeños en donde tienen pequeño poder. Bueno, hay como diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, el sindicato de la UTA, de Unión de Transporte Automotor, es un sindicato con pocas reivindicaciones al trabajador y en donde ellos asumen el hecho de que los trabajadores de los metrodelegados son parte de la UTA y los metrodelegados están siempre peleando su personalidad jurídica porque sienten que UTA no lo defiende como ellos quieren, ¿no? Hay como muchas discusiones sobre esta cuestión, ¿no? Pero particularmente Recio lo que nos habla es del rompimiento del unicato, ¿no? Como elemento, si se quiere, negativo, en el sentido de que quita el poder de los trabajadores, esta unión. Y el monismo es la idea de que todos los trabajadores de una misma organización tengan un mismo jefe, ¿sí? Y que sus conflictos laborales dentro de una organización sean bien distinguibles en el hecho de los trabajadores y el dueño de la organización, ¿sí? Bueno, esto se rompe también con esta nueva estructura en red. ¿Por qué? Porque dentro de la organización tenemos trabajadores que tienen sus conflictos laborales, trabajan dentro de la empresa o en la red, pero su conflicto laboral lo tienen con una empresa externa. Por ejemplo, el caso es muy típico, lo nombro porque ayuda el ejemplo a entender, el caso de limpieza, ¿no? Las personas de limpieza que están todo el día con nosotros trabajamos en una oficina y tenemos la persona de limpieza, nos hacemos amigos, charlamos, conocemos de sus hijos, pero cuando viene el momento de las reivindicaciones laborales, ellos tienen que hacer sus reivindicaciones laborales en su empresa que los contrata, porque la empresa en donde nosotros trabajamos subcontrata a otra empresa. Y obviamente lo que dice Recio en ese sentido que puede haber diferentes convenios laborales dentro de una organización y puede haber también estabilidad laboral diferente, ¿no? Porque bueno, yo al estar trabajando, bueno, uno está trabajando en una oficina con una relación diferente, tal vez pueda llegar a tener más estabilidad que ese empleado de limpieza, ¿no? Como les contaba recién. Pero esto ocurre no solamente en este espacio, sino en otros también, ¿no? En donde lo que Recio nos quiere decir es que, nuevamente, lo que decía, de romper con la unidad del trabajo, con la organización de los trabajadores. En definitiva, los modelos reticulares suponen mejoras desde el punto de vista empresarial en la capacidad de discriminar las condiciones laborales,
con el siguiente aumento del excedente empresarial. Se discriminan, ¿no?, las capacidades laborales dentro de la organización. Dejan de, los trabajadores dejan de ser tratados como iguales, no puedo tratarlos de manera diferente porque en la organización este, esto, hay diferentes redes, como explicamos recién, que van componiendo toda la estructura organizacional. Dice, de establecer sistemas de relaciones diferenciados entre diversos colectivos, de aplicar ajustes más localizados. Se localiza el ajuste, bueno, yo localizo a este sector, a este proceso, localizo el ajuste porque tiene un problema, entonces voy a ese proceso donde están estos trabajadores, donde le puedo bajar el sueldo porque no hace falta que le baje el sueldo a toda la organización, ¿sí? Solamente le puedo bajar el sueldo acá y los demás no se van a quejar por ello porque pertenecen a otro gremio. Esto igual traspasa también, ¿no? Porque los gremios de una empresa, a veces cuando se hacen estas cuestiones, estas técnicas, terminan de alguna forma tratando de realizar una acción colectiva. Pero bueno, no siempre ocurre esto. Y aparece menos resistencia, ¿no? Tiene posibilidad de explotar mejor los diferentes potenciales que ofrecen los diversos modelos de organizaciones laborales. Propone el modelo de empresa en red debería exigir un análisis de las condiciones del trabajo en términos de ciclo productivo, entender todo el ciclo, toda la cadena de producción, entendiéndola a través de procesos, en términos parecidos a lo que se aplican para calcular el impacto ambiental de un determinado producto. Esto es muy importante, la trazabilidad del impacto ambiental, ¿no? Es decir, pues, imaginen la hoja de papel, ¿no? Para ver el impacto ambiental que tiene imprimir una hoja, uno tiene que ir desde el proceso de talar el árbol, desde el proceso de generar la celulosa, bueno, y así. Bueno, entonces lo que dice Recio, en todo esa cadena de valor que se va generando interempresarial, habría que también analizar los componentes del trabajo allí, tratando de determinar todos los procesos básicos que intervienen en la producción de un determinado tipo de bien. ¿Sí? Un poco lo que le decía recién. Bueno, y tratar de entender la organización del trabajador de esta forma. Cosa que hace tiempo que ya escribió esto Recio y cosa que no le ha resultado demasiado. Bueno, muy bien. Ya esto viene a concluir de alguna manera todo lo que venimos viendo desde el toyotismo en adelante, ¿no? De esa empresa, de ese nuevo modelo organizacional que aparece con el toyotismo, pasando por la empresa esbelta y terminando ahora en la empresa en red. Bueno, muchas gracias.